¿Cómo les va? Muy buenos días. Exactamente la hora 11 de la mañana con 4 minutos. Y en orden del día es un muy buen momento para ir resumiendo de la mejor manera, de la forma más clara, todo lo que pasó en prácticamente 24 horas de sesión, un poco menos, 22, 23. Acaba de terminar hace un rato la sesión en la Cámara de Diputados que comenzó ayer, cuando estábamos nosotros acá alrededor de las 11:30, 11:40 de la mañana. Vamos a estar con el detalle de todo lo que pasó, de todo lo que no se pudo votar, de lo que va a venir, pero básicamente uno puede indicar que se votó el financiamiento de las universidades, que también se votó el declarar a la educación como servicio esencial y que se votó lo referente al banco de datos genéticos, que era un proyecto del oficialismo que había motorizado esta sesión y también de la semana pasada. Pero hay un montón de detalles que comienzo tratando con mis compañeras y compañeros. Primero estamos con ella, con Caro Ramos. ¿Cómo estás, Ramos? Pato? Bueno, después de Sí. una jornada larguísima, Sí. maratónica, la Sí. verdad que una sesión que dejó muchísimos títulos, mencionaste recién algunos. Quedaron algunos temas por votarse, porque claramente después de tantas horas de sesión y de cansancio y de muchas cuestiones de privilegio que estiraron, la sesión se termina cayendo hace poquito, nada más por falta de quórum, y no se pudo votar la declaración sobre el fraude electoral en Venezuela, ni tampoco una prórroga del programa de entrega de armas. Sin embargo, la sesión tuvo momentos álgidos donde hubo bastantes discusiones. Fue una sesión muy trabada, Pato, muy desordenada, y esto hay que decirlo. Hubo varios cuartos intermedios, por ejemplo, cuando se trataba el tema de banco de datos genéticos, faltaban cerrar algunas cuestiones de artículos que estaban en duda en cuanto a la votación. Bueno, después hubo otros temas que también demoraron, el tema de apartamiento de reglamento, el tema de Seiza, Pato, también se cuela en el principio de la sesión. El tema educativo también se extendió durante largas horas, se termina aprobando el proyecto del PRO 3 de la mañana. Y finalmente, la última novedad que tuvimos a la mañana tempranito fue la aprobación de la ley de financiamiento universitario, una ley que claramente preocupa al gobierno, aunque todavía resta el Senado, y a mediados de septiembre vamos a tener el presupuesto 2025, con lo cual vamos a ver qué pasa, prestar mucha atención a qué es lo que pasa en la Cámara Alta con esta ley que impulsa y logra aprobar el radicalismo, Pato. Antes de saludarlo al señor, les recuerdo al señor Gonzalo Solaberrieta. Vos hablabas de que fue una sesión muy particular y hay por lo menos dos cuestiones que fueron distintivas. Uno, el testimonio de la diputada Lilia Lemoine, por ejemplo, que en algún momento, esta parte yo no lo estaba viendo en ese momento porque fueron 24 horas, pero cuentan que Eduardo Valdés se acercó a confortarla después de un testimonio durísimo de cómo había sido violada hace 18 años. La diputada de la Libertad Avanza, y después también los cargos durísimos de la diputada Cariñano contra el diputado Milman, en un tema que parecía dormido hace ya mucho tiempo, que tenía que ver con que también ayer había declarado Cristina Fernández sobre lo que fue el intento de asesinato en su departamento de Juncal y Uruguay, así que apareció un testimonio también durísimo de la diputada Cariñano, después devuelto en la misma forma por Cristian Ritondo, así que efectivamente una sesión larga y con muchos puntos altos en materia de emocionalidad. Señor Solaberrieta, ¿qué dice? Buen día, Pato, para vos, para Caro, y también al mismo tiempo, cuando arrancó la sesión especial, hemos tenido algún cambio dentro de lo que es el cuerpo de la Cámara de Diputados y también la ida del cuerpo de la presidencia y en la secretaría puntualmente de Tomás Figueroa, y en su lugar Adrián Pagán, que ya es el secretario parlamentario y que ha tenido una tarea no menor de ya tener que presentar y firmar la nota en donde ha quedado desistida la sesión especial que estaba pedida para hoy por parte del diputado Nicolás Massot del ahora bloque Encuentro Federal, ex
Hacemos Coalición Federal, que sigue siendo el bloque de Miguel Ángel Pichetto, en donde se iba a tratar una especie de rechazo a lo que había sido la aprobación en la comisión bicameral por el presupuesto reservado para la nueva CIDE, ¿no? La Secretaría de Inteligencia del Estado. Es decir, ha tenido de todo esta sesión especial, que como bien dijo Caro, ha tenido la aprobación de algunos temas muy importantes y así también ha quedado de lado o ha quedado postergado la aprobación de otras cuestiones como las que había mencionado, ejemplo el caso de Venezuela y también la prórroga para este programa de entrega voluntaria de armas. Bueno, muy bien, estamos con varias cuestiones. En un ratito hablamos con nuestros compañeros de qué pasó ayer, que se abrió la puerta de la negociación para que se concretara la sesión que acaba de terminar. Esto es, en algún momento decidió el oficialismo que el reclamo radical de mejorar el presupuesto universitario se tratara, porque si no iba a haber una sesión también hoy a la tarde por el tema, ayer a la tarde. Así que vamos a hablar de por qué esa decisión del oficialismo de facilitar ese reclamo radical y lo que puede pasar con ese tema, que es un tema muy sensible, porque ayer mismo el número 2 de la vocería de Balcarce 50, Javier Lanari, dijo que la bandera inmodificable del gobierno es el equilibrio fiscal, que eso no se toca, que no se modifica, e inmediatamente fue replicado en las redes por el propio presidente, por Javier Milei. Eso está explicitando otra vez de manera muy clara que en materia presupuestaria no va a haber deslizamientos. Si te están pidiendo acá más recursos para el tema universitario, habrá que ver cómo se salda. Tiene una idea de lo que puede pasar, que me la estaba contando recién Carolina Ramos, ¿no? Sí. Así que bueno, pero, perdón, antes el clima, venimos bien de clima, la verdad, menos frío y más solcito. A ver qué es lo que tenemos para los próximos días. Ahí están mínimas y máximas para la jornada entonces de hoy jueves. La mínima, ahí la tenemos, 9 grados, la máxima 18. Mañana se va el solcito, mínima 9, máxima 13. Y el sábado igual, jornada nublada, 12 y 14, muy cerca la mínima de la máxima. Y la temperatura en este momento en Buenos Aires, una temperatura ideal, la verdad, 16 grados como corresponde. Ya falta poco, un mes nada más para que se termine el invierno, que fue largo y duro este invierno 2024. Bueno, a ver, enseguida ampliamos con Solabarrieta, pero contame lo que recién hablábamos de lo que vos suponés y yo también que puede pasar con el tema universitario. Sí, a ver, todavía falta el Senado, claro. y lo cierto es que el 15 de septiembre tiene que ingresar el presupuesto nacional, entonces hay que ver qué pasa con esta ley de presupuesto universitario que fundamentalmente lo que hace es actualizar bimestralmente los fondos para gastos de funcionamiento por el IPC, que es el índice de precios al consumidor, la inflación. Y también introduce, Pato, la cuestión salarial, que no estaba previsto originalmente. Viene habiendo reclamos en ese sentido. La UCR recoge el guante y establece que también los fondos para salarios sean actualizados mensualmente, también por IPC, a menos que haya paritarias, en cuyo caso se respetará, por supuesto, esos acuerdos. Pero fue un logro importante por parte del Bloque Radical, que, como bien explicaste, logra introducir el tema en la sesión. Era la condición que había puesto el bloque para dar quórum. El oficialismo termina cediendo y de esa manera el radicalismo se lleva su dictamen. Y esto también hay que decirlo. Primero, Pato, se rechaza el dictamen de mayoría, que era el de Unión por la Patria. Sí. Luego se rechaza también el primer dictamen de minoría, que era el de La Libertad Avanza y el PRO, para recién después aprobar el de radicalismo. Es algo similar a lo que pasó con el tema jubilaciones. Se termina imponiendo la propuesta de radicalismo. Y luego, Pato, te voy a contar qué pasa con la sesión del tema del DNU 656, del referido a los gastos reservados de la CIDE, porque hay novedades también de último momento. Bueno, a mí lo que me decían, a mí me parece que fue la verdad una jugada lógica del gobierno de decir, a ver, ¿qué quiere el radicalismo? Quiere presupuesto universitario, vamos a sumarlo, son 35 diputados, si no, corrían el riesgo de que otra vez no hubiera sesión. Y después, es un tema parlamentario. Después habrá que ver, como explicás vos, Caro, si hay finalmente plata y si el camino no es el que estamos suponiendo, que esto recién cuando haya un nuevo presupuesto estén presentes los recursos.
Además, me dijeron, es por otra parte, deberías leerlo como un gesto para con Rodrigo de Loredo. Por supuesto, Loredo es lo que es decían. el titular del bloque, es el hombre que más acompaña a La Libertad Avanza, y si esto pasaba, él se fortificaba. Si esto no pasaba, había una sesión convocada para la tarde y otra vez se hablaba de divisiones importantes en el radicalismo entre los que querían sí o sí sentarse, junto con gente de Unión por la Patria, de la izquierda y otros bloques. Hay ¿no? una puja de agendas, Pato, Claro. muy marcada en el Congreso. Y recordemos que el oficialismo ya había concedido que el PRO incluyera el proyecto de esencialidad educativa. Claro. Y esto dejaba de alguna manera fuera a la UCR, si bien los radicales acompañaron, y lo vamos a ver más adelante, también la UCR decía, bueno, introduzcamos también un tema de nuestro interés, Claro. como era el tema universitario, y como te decía, era la condición que ponían a cambio de dar quórum. Hubo un grupo de diputados radicales que tardó bastante en bajar al recinto. Yo creía que la sesión podía caer, sinceramente. Los radicales que no responden a De Loredo se demoraron bastante en bajar al recinto, pero finalmente lo hicieron y Sí, termina abriéndose hablamos la acá sesión. con Carvajal nosotros, que a lo mejor era uno de los remisos. Sí, hablamos con Carabajal y también con Caletti, Pamela Caletti, que es la titular de Innovación Federal del bloque conformado no hace mucho tiempo aquí en la Cámara de Diputados, y los dos coincidieron en algo, nos dieron una frase en la previa a la sesión que era ilógico no tratar de anexar dos temas fundamentales para la educación, es decir, si estamos reclamando que la educación, habló en palabras de los propios diputados, si están reclamando justamente la esencialidad de la educación para que justamente cuando hay un paro haya guardias, que nunca queden las escuelas cerradas, que los chicos no se queden sin un día de clases, ¿cómo no vamos a tratar el tema del presupuesto universitario? Esa fue la lógica, por lo menos en la previa, que terminó involucrando este tema y no diferenciarlo en distintas sesiones. Sí, hay una cuestión, como tantísimas veces pasa, y yo creo que es una falencia importante, que no se habla de números. Acá, ayer yo no pude averiguar en ningún lado de cuánta plata estábamos hablando para el tema universitario. Sí, el problema, Pato, te abro un paréntesis, sí, es que el proyecto tuvo modificaciones de último momento, con lo cual hay que ver cuál es el impacto fiscal final, ¿no? Sí. No están los números. Claro, exactamente. Bueno, a ver, vamos con la votación del tema que recién planteaban tanto Gonzalo como Caro, de esencialidad. Por lo tanto, ahora se equipara la docencia con los servicios hospitalarios. Si hay paro, igual tiene que haber una guardia mínima. Esencialidad en la educación, la votación pasaba esto. A continuación se va a votar en general y en particular el dictamen de mayoría de la Comisión de Educación contenido en la orden del día 155, por la cual se establece a la educación obligatoria en la República Argentina como servicio estratégico esencial. Sí. Les pido, diputados, por favor, sírvanse a marcar su voto. Tiempo. Se va a leer por secretaría el resultado de la votación. 131 votos afirmativos, 95 negativos, 2 abstenciones. Resulta afirmativo. Se comunicará al Honorable Senado de la Nación. Bueno, un temazo ¿no? Porque Sí. desde el punto de vista filosófico algunos objetan que la educación, de ser un derecho, pasa a ser un servicio ahora. Y después una mirada que me parece que es muy valiosa del diputado santacruceño Sergio Acevedo, en su condición de docente él, docente los padres y docentes los abuelos. Imagínate, carromatos en Chubut, primeros años del siglo XX, ¿no? O sea que algún antecedente tiene Sergio Acevedo, ex gobernador de la provincia de Santa Cruz, hoy diputado, que él dice, esto no es el tema básico, el tema básico es ver cómo hacemos para mejorar el salario de los docentes. Si los docentes tienen buenos ingresos, no paran, y este es un tema secundario. Yo pregunto, dice él, la verdad es una larga cuestión, ¿por qué en mi provincia, por qué los docentes cobran muchísimo menos que cualquier otro tipo de trabajo, como los mineros o como los camioneros, que cobran 1.600.000, 1.800.000 pesos? Todos esos ingresos muy lejos de los docentes. Y no pido que le bajen el sueldo a ellos, pido subir el sueldo de los maestros. Con esos ingresos, obviamente,
no habría medidas de fuerza. Me parece también Claro. una mirada Muy lógica, lógica. ¿no? Sí. Bueno, Exactamente, Acevedo es pero uno bueno. de los votos en contra, Pato. Claro. Ya te voy ¿viste? adelantando Ahí del está. tema Claro. esencial educativa. Bueno, Caro Ramos con Sí. el detalle de todo esto, que además deja sin discutir una cuestión central. ¿Qué es lo que ha pasado con la educación en los últimos años para que globalmente y cualquier tipo de estudio te diga que ha bajado, ¿no? Sí, absolutamente. Sí. Bueno, vamos a repasar lo que dale. sucedió esta madrugada, Pato, con la aprobación de esta ley que impulsaba el PRO, cuyo autor es Alejandro Finocchiaro, Sí. el ex ministro de Educación durante la gestión de Mauricio Macri, y este proyecto para declarar la educación como servicio estratégico esencial. Por supuesto, todavía le falta la aprobación del Senado, pero tuvo una importante mayoría, Pato, 131 votos a favor, 95 en contra, 2 abstenciones y remarco 28 ausentes porque, claro, eran las 3 de la mañana, muchos ausentes, por ejemplo, Miguel Pichetto no estaba presente, había bastante cansancio y varios diputados no estuvieron en el recinto, pero sin dudas es una mayoría importante, 131 votos a favor para este proyecto que generó bastantes cruces durante el debate. El kirchnerismo y la izquierda encabezando el rechazo, también el rechazo por parte de los gremios docentes, ¿no? De hecho, el día anterior, el Frente Gremial Docente de la CGT declara a Finocchiaro como persona no grata, ¿no? Que ahí un poco viene la chicana de Ritondo de decir, es un honor que la CGT te declare persona no grata. Pero, párrafo aparte, vamos a ver cómo fue el resultado en detalle, cómo votó cada bloque este tema. Y los votos a favor fueron, por supuesto, del PRO, que impulsaba esta ley, pero también la Libertad Avanza, el grueso de la UCR, hay excepciones que las vamos a ver más adelante, la Coalición Cívica, Encuentro Federal, que es el nuevo nombre que se le dio al bloque de Pichetto, Innovación Federal, también el MID de Oscar Sago, hay más votos a favor en la próxima placa. Los bloques más pequeños, tenemos Independencia, que son los tucumanos que responden al gobernador. Ex-PJ, sí. Exactamente, el MPN, también oficialismo provincial, el monobloque, creo, de Paulo Modeo, Producción y Trabajo, que son 2 de San Juan, Buenos Aires Libre, Carolina Píparo, de ese bloque. Un datito de color, 2 de Unión por la Patria, Pato, votaron a favor de este proyecto, que son Guillermo Snopek de la provincia de Jujuy y Liliana Paponet de Mendoza. Acompañan, después se diferencian en algunos artículos, pero en general votaron a favor. Y también uno de los 2 de Santa Cruz, que es siempre José votan Luis distinto, Garrido. es una cosa de Lo loco. de Santa Cruz es un matrimonio espectacular, desavenido ese, espectacular sí. porque claro, los 2 entran por la lista que responde al gobernador, pero después cada uno tiene su propio juego, ¿no? Sí, y Acevedo, claramente un hombre de juego propio, de peso propio, que siempre termina un poco marcando la diferencia. Y los votos en contra, Pato, tenemos la mayoría, la gran mayoría de Unión por la Patria. Ahí la diputada Blanca Osuna fue la que de alguna manera encabezó el rechazo. Por supuesto, también el Frente de Izquierda muy en contra de este tema. Algunos radicales, y acá hablamos de Facundo Manes. Marcela Colli, que es sindicalista docente, también rechazó este tema. Pablo Juliano, también de provincia de Buenos Aires. Y Roxana Reyes, me sorprendió, la diputada de Santa Cruz también votando en contra de este proyecto. Y vamos a ver las abstenciones. Perdón, más votos en contra, me había olvidado. Encuentro Federal, el grupito más intransigente, ¿no? El grupito más reacio a acompañar las iniciativas que impulsa o que acompaña el oficialismo, que son Natalia de la Sota de Córdoba, los socialistas Mónica Feni y Esteban Paulón y Margarita Stolbizer de provincia de Buenos Aires. Son los que corren por izquierda Pichetto. Sí, pues dicho de otro modo, exactamente, son los más aguerridos, ¿no? Y también uno de Santa Cruz, como decíamos, Sergio Acevedo. Ahora sí, las 2 abstenciones, que fueron las de Fernando Carvajal de la UCR y Mónica Frade de la Coalición Cívica. Y tenemos, Pato, detalles del proyecto, ya lo hemos explicado, pero para refrescar nunca viene mal, en qué consiste esta ley que impulsa Finocchiaro, que establece que Nación, provincias y Ciudad de Buenos Aires tienen que garantizar el derecho a la educación en todo el ciclo lectivo, los días de paro. Esto lo que explicaban un poco en el oficialismo no es un límite a las huelgas docentes, sino hacer una especie de equilibrio
para que garantizar básicamente que los chicos tengan clases, ¿no? Más allá de que funcione las el medidas comedor. de fuerza. Y que funcione el comedor. Y que te funcione como el lugar donde podés enviar a los chicos, porque en el 99% de los casos los padres están trabajando y si la escuela está cerrada es un problema adicional. Absolutamente, y además que haya un piso mínimo de clases, ¿no? Sí. Que se cumplan, lo vamos a ver en la próxima placa, los días de clase. Otro de los puntos es este sistema de guardias mínimas obligatorios que establece en primer lugar la apertura de todos los establecimientos educativos en todos los niveles y modalidades, escuelas abiertas. Vamos a la próxima placa y lo que vos mencionabas, servicio de alimentación escolar, cumplimiento de la cantidad mínima de días de clase, que según el Consejo Federal de Educación son 190. No en todas las provincias se cumplen estos 190 días mínimos de clase. Y la siguiente placa que establece un poco el sistema, cómo se implementaría. Es un sistema gradual, que ayer me contaban que la que ideó un poco este sistema es Carla Carrizo de la UCR. Establece una asistencia mínima del personal directivo, docente y no docente. ¿Cómo se implementaría esto? Entre 1 y 2 días continuos o discontinuos de paro, tiene que estar presente el 30% de la planta de personal. Y si la medida de fuerza se extiende a partir de los 3 días, ya sean continuos o discontinuos, va a tener que estar presente la mitad de la nómina de personal, el 50%, para garantizar justamente que las escuelas no solo estén abiertas, sino que se impartan las clases, ¿no? Que es el objetivo principal. Y tenemos la última placa que establece que la ausencia del personal docente y no docente que esté afectado a estas guardias mínimas se va a computar como una ausencia injustificada, por lo tanto puede ser que se descuente del salario. En fin, de esto se trata este proyecto para declarar la esencialidad educativa. Un puntito para el PRO que encabezó el proyecto. Veremos qué pasa en el Senado, Pato. Bueno, recordamos, estamos enseguida para ir a la pausa. Va a venir el señor Solabarrieta y mientras tanto, digamos que tenemos para el próximo bloque lo que va a contar Gonzalo y un resumen sintético de lo que pasó en estas últimas 24 horas. Finalmente no se pudo votar el repudio a lo sucedido en Venezuela por falta de quórum. Se habían levantado los diputados y diputadas necesarias y aclaramos en un ratito lo que va a acontecer con dos temas muy sensibles. Uno, la visita de diputados de La Libertad Avanza a los presos de Ezeiza, y la otra cuestión, lo que va a pasar con el DNU, que pretende rechazar básicamente Encuentro Federal, que tiene que ver con la asignación de 100.000 millones de pesos para la nueva CIDE. Esos tres temas en un ratito, ahora la pausa y ya venimos. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato.
Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Bueno, 11 de la mañana con 32 minutos estábamos aquí con una hermosa, atrapante polémica que tiene que ver con la educación, donde yo creo que siempre es momento para discutir que tiene que haber mejores salarios para los docentes, sin lugar a dudas. Ayer hablaba con un docente universitario en Misiones, jefe de trabajos prácticos, cobraba por una jefatura de trabajos prácticos en historia 364.000 pesos y por la otra 354.000 pesos. O sea, no llegaba a 700.000 pesos un docente universitario. Es un tema central. Lo otro que estábamos acá debatiendo, yo creo que si uno mira los resultados educativos, donde hay problemas de comprensión, de lectoescritura, problemas para cálculos de cualquier tipo, creo que uno tendría que mirar lo que está pasando con la prestación de los docentes. Mirarlo.
a ver qué es lo que está pasando. Es cierto que hay numerosos problemas, hay celulares, hay muchos chicos, pero ¿por qué no discutir la preparación y la formación? No puede ser tabú. Discutamos salarios y discutamos capacidades. Total, me parece que el momento da, pero bueno, será para otra circunstancia. Bueno, enseguida viene el señor Solabarrieta. Yo te estaba preguntando, Caro Ramos. ¿Querés saber qué pasó con la sesión de la CIDE? Claro, ¿Me ibas a preguntar ver, eso? Sí, dale. Si no, porque quería contarlo, dale. porque Sí, es una información Mira, fresquita. Eso y lo que puede pasar con la visita de los diputados de la Libertad Avanza a la cárcel de Seiza. Dale, vamos por partes. Dale. La sesión por el DNU de inteligencia iba a realizarse en el día de hoy, debería estar desarrollándose en este momento. Sin embargo, el bloque de Pichetto decidió postergarla para el próximo miércoles al mediodía. Está claro que con la extensión de la sesión, que acaba de terminar hace pocas horas, era muy difícil que después hubiera quórum para tratar el DNU. Y de alguna manera, para asegurarse presencias y votos, el bloque termina postergándola para el próximo miércoles. Hay que prestar atención a lo que haga fundamentalmente el radicalismo. Y digo esto porque ayer hubo un intento de introducir el DNU en la sesión. No termina prosperando porque no se consiguen los 3/4 de los votos necesarios. Sin embargo, sale rechazado, pero tiene 135 votos a favor. Este es un número que el bloque de Pichetto mira con mucha atención, porque es el número que puede llegar a repetirse para rechazar el decreto. Hay que prestar mucha atención a ese acta de votación, porque ya está marcando un camino de rechazo al DNU. Y te abro un paréntesis. Maximiliano Ferraro, en el día de ayer, revela que el 80% de esos fondos asignados de manera reservada a la CIDE ya fueron devengados, ya fueron comprometidos, ¿no? En otras palabras, ¿qué quiere decir? Que el DNU, aunque se rechace, de alguna manera deviene algo abstracto, ¿no? Porque son fondos que ya están comprometidos, ¿no? De alguna manera. Pero siempre para un oficialismo, una derrota parlamentaria, absolutamente, de urgencia, siempre es un golpe político. Absolutamente. Y te hablo, antes de ir a las placas de Gonza, del tema Ezeiza. También se iba a tratar hoy en la comisión de peticiones que lidera Silvia Lospenato. Un poco por el mismo motivo, el cansancio y agotamiento, se termina también postergando. Seguramente semana que viene se va a realizar esta reunión, donde se van a canalizar los distintos proyectos. Ayer Lourdes Arrieta, una de las diputadas que participó de la comitiva, habló en el recinto, rompió el silencio, reiteró que fue engañada, defendió su denuncia. Ella tiene una denuncia presentada por amenazas y dijo, la verdad que yo no reivindico ninguna dictadura, no es mi agenda, eso ya se juzgó, pasemos a otro tema. Fue más o menos el mensaje de la diputada Arrieta. Sí, que la verdad en otras circunstancias demandaría un debate mayor y una crisis, me parece, más profunda dentro del oficialismo, pero como está pasando la historia de Alberto y de Fabiola, todo pasa a segundo plano. Pero es un tema muy, muy complejo. Bueno, enseguida viene Solabarrieta y ahora vamos con otra cuestión central de ayer, que era como la primera bandera del oficialismo, que era el banco de datos genéticos. En la votación pasaba esto, a ver. En general, el dictamen de mayoría de las comisiones de legislación penal y de seguridad interior contenido en la orden del día 73. Mientras les pido que se vayan logueando, por favor, hay diputados que no se loguearon, sobre creación del Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual. Ley 26.879. Por favor, diputados, sírvanse a marcar su voto. Tiempo. ...146 votos afirmativos, 87 negativos, 7 abstenciones. Diputada. Quisiera manifestar el sentido de mi voto porque no lo tomó el sistema. Mi voto es abstención también. Por auditoría. Resulta afirmativo. 22 minutos para el mediodía, el turno del señor Solabarrieta con otra cuestión que era central para facilitar la sesión, señor Solabarrieta. Sí, Pato, mientras te escuchaba hablar, no solamente en el corte, sino también al aire, pensaba en el comienzo del mes de julio, cuando Javier Milei fue a presentar a San Juan el plan de alfabetización, el plan federal de alfabetización, donde
dice que 7 de cada 10 chicos no pueden comprender un texto, Claro. a un dato bastante alarmante, que el 54% de los chicos que ingresan a la secundaria recién pueden egresar justamente en ese número. Es decir, a ver, son números alarmantes que crecen y nacen desde antes justamente del ingreso a las universidades que son más de 60 que están comprendidas en este proyecto que se ha aprobado ayer, que tuvo el primer intento con la votación del dictamen de mayoría de Unión por la Patria, como bien contaba hoy temprano Caro, que fue rechazado en la votación. Luego se pasó al primer dictamen de minoría del oficialismo, que fue también rechazado, y el segundo dictamen de minoría es el de la Unión Cívica Radical, que fue el que terminó siendo aprobado, como vemos allí, con algunas modificaciones, algún agregado, en donde se estuvo trabajando y estuvo pidiendo justamente por modificaciones la propia Blanca Osuna, que tiene una gran representatividad dentro del bloque de Unión por la Patria. También vale la pena decir que en el contexto de lo que había sido la previa de esta sesión especial, se pudo sumar el tema universitario, en lo que había sido algo que nosotros escuchábamos a través de los diputados, algo lógico de que si se estaba votando la esencialidad de la educación en general en la República Argentina, cómo no se iba a votar también este proyecto. Bueno, lo cierto es que finalmente se aprobó pasadas las 7:30 de la mañana de hoy. Sesión que arrancó ayer, recordemos, cerca del mediodía, y que justamente tuvo esta aprobación. Vamos a ir desarrollando algunas cositas claves de este proyecto y también sumándole algunos datos importantes, sobre todo de el pedido de palabras y el debate de este proyecto. La aprobación de este dictamen, el segundo de minoría, recordemos, de este proyecto para el presupuesto universitario, fue aprobado con 143 votos a favor, 77 en contra y una abstención. Es una votación bastante favorable para el bloque de la Unión Cívica Radical y sobre todo para darle la potencialidad que necesita justamente la aprobación de este proyecto. Te agrego, Gonza, un datito, porque acabo de ver un tuit de Martín Lustó, senador y titular de la UCR, diciendo: me comprometo a trabajar por este tema en el Senado, y lo comparte Emiliano Jacobiti, vicerrector de la UBA. Claro, Un sector claramente interesado, ¿no? Sí, que también tenía que ver esto con la propia interna de la Unión Cívica Radical, porque hace poco también escribió Jacobiti, que era diputado hasta el año pasado, que si el camino de la UCR es acompañar a algunos genocidas, yo voy a estar afuera, dijo, ¿no? Y tenía que ver con la visita a Ezeiza y con la condena o no por parte de la Unión Cívica Radical, así que bueno, ojalá esto funcione. Sí. Pero dale. Algo llamativo es que ha sido, veíamos recién, una abstención de Lisandro Nieri, el mendocino, mira vos. Mendocino de la Unión Cívica Radical. Ex ministro de Economía de la provincia. Exactamente, bueno. Sí, Nieri responde a Cornejo, y el gobernador Cornejo es, dentro de lo que es Juntos por el Cambio, o esa liga de gobernadores, es uno de los más, si se quiere, alineados al gobierno nacional, exactamente. Exactamente. Bueno, lo mismo habrá que ver qué pasará con las decisiones o cómo se va a parar en distintas votaciones el nuevo diputado Tournier, que asumió ayer en lugar de Vallejo, que, valga el dato, Pato, lo he encontrado aquí en el ingreso a la Cámara de Diputados, es decir, que ya está trabajando en lo que es la ubicación, porque obviamente los diputados, una vez que ingresan al cuerpo... ¿El correntino decís vos? Sí, exactamente. Había dudas de qué bloque se iba a incorporar. Sí, exactamente. Bueno, pero hemos consultado y se iba a incorporar al bloque de la Unión Cívica Radical. Tiene tal vez una mirada distinta a lo que es la neutralidad, digamos, de la Unión Cívica. A ver, vamos a la placa 3 porque yo creo que acá está el comienzo de los problemas. A ver. Acá está el comienzo, exactamente, de los problemas, porque aquí vamos a hablar sobre el proyecto en sí. Acá hablamos de una actualización a partir del 1 de enero del 2024, es decir, de este año, de los montos en los gastos de funcionamiento. Recordemos que hubo algunos antecedentes, no hace tanto tiempo atrás, en donde se hicieron algunas imágenes, videos, donde se veía algunas universidades en donde después se verá si fue de manera intencional o si realmente fue porque no había un presupuesto para lo mismo, donde se veían las luces apagadas, recordemos, algunas aulas justamente sin luz. Bueno, por eso también la discusión de este debate, y ahí vemos el fortalecimiento de la ciencia y técnica y la extensión universitaria, que fue una de las
de los agregados dentro de este proyecto del dictamen justamente de la Unión Cívica Radical, en donde la ciencia y la técnica, recordemos, fue un tema de debate no solamente en el gobierno de Javier Milei, sino un tema de campaña. Recordemos sobre lo que se hablaba no solamente del CONICET, si finalmente iba a cerrar o no, cosa que finalmente no sucedió, sino además también de la importancia que se le quiere dar a esta materia particular dentro de las universidades. Y la otra que también es plata, la placa que viene, ¿no? Sí, y acá me parece, claro. y acá me parece, Acá Pato, está, que es un punto más fuerte. Sí, ¿Por qué? sí. Porque acá ya vamos a hablar, en esta placa que vamos a observar, de las actualizaciones. Y acá hay un dato importantísimo que es el ítem número 3. Porque justamente hablamos de la recomposición salarial. Este debate que decías, se hablaba sobre el nivel de los docentes, si cobran bien, si cobran mal, que esto me parece, no sé si está en discusión, y creo que hasta el propio expert lo dijo, que no es un tema de discusión, que está un poco atrasado el salario de los docentes, y ahora voy a ir con otros datos de expert. Pero fíjense, actualización bimestral, algo que sería un antecedente bastante importante de la recomposición salarial desde el 1 de diciembre del 2023. Pato. Es el mismo caso de lo que se está discutiendo. Hay una diferencia del 8% en el haber jubilatorio. Claro. Recordamos que está pendiente todavía y hay un DNU del Ejecutivo que determinó cierto incremento para el salario. El incremento fue, creo que del 8%, y la inflación fue del 20%, quedó un plus pendiente que ahora tiene que ser, pretenden los jubilados, resarcidos. Y con el tema universitario pasa lo mismo. Pasa lo mismo. Porque es la inflación alta de diciembre que nunca fue considerada. Exactamente, y por eso el mes de diciembre, el mes de enero de este año, fueron 2 meses muy importantes respecto a la inflación, y por eso se quiere hacer, básicamente, a partir de que se dé esto también, obviamente, con la aprobación en el Senado, que es lo que tiene que suceder, y como bien anticipaba Caro, ya ha tuiteado y ya ha expresado Martín Lustó, que va a trabajar en ello. Bueno, sería justamente esta recomposición salarial desde el 1 de diciembre del 2023 hasta la sanción de esta ley. Y la variación, obviamente, será acumulada respecto a lo que fueron la inflación de todos estos meses. Es decir, sería una recomposición salarial, me da la impresión que bastante importante. Ayer, te digo, me tocó hablar con sectores universitarios y yo les explicaba lo que yo creía que iba a pasar, que tiene que ver con lo que dice Caro. Mira, va a ser muy difícil y eventualmente, no porque lo digamos nosotros, porque lo dijo el propio Lanari y lo replicó el presidente. Me parece que esto va, si se vota, va derecho al veto, me parece. Y en las fuentes universitarias con las cuales hablé, había la misma sensación. No es que se votó esto y suponen que van a cobrar o van a tener un gran resarcimiento desde diciembre a agosto, que son 8 meses y es una plata considerable. Son, te diría, poco optimistas y globalmente escépticos a que esto funcione. Sí. Hay un dato también muy importante, Pato, de algunas expresiones que estuve anotando respecto a lo que dijo José Luis Espert, algo que me pareció importante. ¿Qué dijo? Porque para que se entienda, cuando se defienden los distintos dictámenes y antes de la votación, obviamente quienes representan o al bloque o al proyecto pueden hablar y pueden contar el porqué de cada uno de los dictámenes. Bueno, algunos de los datos que dio justamente José Luis Espert, dijo que se le dio en cuanto a crédito respecto a lo que es el presupuesto universitario un 120% de aumento respecto al 2023, que había sido en las transferencias 1,4 billones en el 2023. Lo que pasa es que la inflación fue del 260 y pico %. Claro, exactamente, y por eso la indignación tal vez de los docentes. Y en el 2024 el crédito fue de 3,0 billones de pesos, es decir, un 120% más, algo que alega justamente Espert con estadísticas, y además habla de que tal vez con este crédito en el 2024, este 120% estima que quedará por encima de lo que especula el gobierno nacional será hasta fin de año la inflación que creo que lleva un 87% aproximadamente en el año 2024. Recordemos que el mes de enero fue un 25%, ahí tenemos un porcentaje bastante alto. Y justamente también otro dato que dijo es que recibieron una especie de deuda del gobierno anterior de 14.000 millones de pesos y que está al día y ha sido pagada.
Bueno, la hora faltan apenas 12 minutos para el mediodía. Recién vos estabas hablando de que se habría ya consumido gran parte de los recursos para la CIDE. Lo dice un portal oficial de presupuesto abierto. Exactamente. Estaba Sí, recibiendo el mismo son dato. cifras oficiales, el 80% de vengado, lo cual, genera preocupación porque son fondos que se desconoce su uso, ¿no? Claro. Porque justamente son de carácter Reservado. reservado. La bicameral de inteligencia es la que tiene facultades para controlar a dónde van a parar esos fondos, pero no está constituida. Hay un compromiso por parte de Martín Menem y entiendo que también de Villarruel para que se conforme el día martes de la semana que viene, que es lo que está pidiendo la UCR, pero mientras no se constituya esa bicameral, el Congreso no está ejerciendo su rol de control respecto de dónde fueron a parar esos recursos, que son ni más ni menos que 100.000 millones de pesos. Que es el gran reclamo, entre otros, de Nicolás Massot, por ejemplo. Vamos con otra votación en esta larguísima jornada que terminó esta mañana, había empezado ayer a las 11:30. A ver, imágenes. Se va a votar en general el segundo dictamen de minoría de las comisiones de Educación y de Presupuesto y de Hacienda, contenido en la orden del día 71 sobre financiamiento de universidades nacionales. Por favor, diputados, loguéense. Si falta alguno loguear, ¿están todos? Sírvanse marcar su voto. Tiempo. Se cierra la votación. Por secretaría se hará lectura del resultado. Piden la palabra. 143 votos afirmativos, 77 negativos, una abstención. Resulta afirmativo. Bueno, quedan apenas 5 minutos para terminar. Más o menos el resumen de lo que estuvo pasando me parece que lo hemos hecho. Queda una cuestión que me parece que habrá que hablar con los protagonistas, porque esta fue una sesión muy larga, es como difícil una curaduría, un resumen de todo lo que pasó, pero había siempre mucha atención puesta a las cuestiones de privilegio, ¿no? Porque estaba claro que el oficialismo iba a apuntar sobre el comportamiento a veces errático de Unión por la Patria en el tema Venezuela. Estaba claro que también Unión por la Patria iba a tener que cargar con la pesadísima mochila del tema Alberto Fernández y que, por otro lado, iba también el oficialismo a tener que ver cómo podía sustentar todo lo que ha pasado con la visita de 6 diputados a los presos en Ezeiza. O sea que era como muy atractivo todo el tema, que me parece que era también la causa de por qué esto duró 24 horas. Lo que estoy preguntando, esto ya lo contaba Ramos, que no se votó finalmente el tema Venezuela, pero no sé si hay algún ganador claro, si algún sector padeció más que los otros, hasta dónde fue erosionada la figura de Alberto Fernández, hasta dónde se hizo hincapié en la visita de Arrieta y compañeros Ezeiza. Sí. Me parece que ese balance hay que empezar a hacerlo ahora, creo, ¿no? Sí, a ver, no se llegó a nada concreto de ninguno de los temas. A ver, el caso de Alberto, por supuesto, formó parte de algunos cruces, de algunas chicanas, pero no se termina aprobando nada. Lo mismo con el tema de Ezeiza. Al principio de la sesión, un intento por parte de Nicolás del Caño primero y de Germán Martínez después para tratar el tema. Lo que pedía Germán Martínez era en realidad votar, agregar, mejor dicho, al temario un proyecto para expulsar directamente a los 6 diputados libertarios. Eso no se termina aprobando porque no consigue la mayoría de 3/4 necesaria. Ahí un datito curioso fue el voto a favor de Rocío Bonacci, que fue una de las que integró la comitiva, vota a favor de su propia expulsión. Parece una confusión, ¿no?, por parte de la diputada, pero termina acompañando. No obstante, el tema no avanzó concretamente, ¿no? Más allá de estos intentos, no hubo voluntad de tratarlo y, como te decía, la comisión de peticiones suspendida seguramente semana que viene va a abordar el tema. Sí, ahora, y que no está todavía reprogramada en la agenda, es decir, que no sabemos cuándo se va a volver a tratar esta cuestión. Sí, otras cuestiones que están vinculadas a otras comisiones ya están plasmadas en la agenda. Ejemplo, el próximo 27 con la visita de Cunio Libarona, el ministro de Justicia, a la Comisión de Mujeres y Diversidad, por ejemplo. Pero sí también todas estas cuestiones de privilegio, por ejemplo, de Chumpitaz, de Almirón, que han pasado justamente a la Comisión de Asuntos Constitucionales para tener justamente el criterio y el carácter de ser tratadas en las mismas
contra justamente Alberto Fernández. Otro de los proyectos blandos, en el sentido de que no había problemas para aprobarlo, tenía que ver con algo que se hace siempre a esta altura del año, que es habilitar el ingreso y egreso de tropas extranjeras. Ese sí se aprobó. Exactamente. El que no se aprobó fue la prórroga del programa de desarme. Sí, exactamente. Ese quedó sin votar. Exactamente. Y después una cuestión, lo vamos a ampliar después de este tape, en torno a datos genéticos de por qué el Contralor va a seguir siendo el Ministerio de Justicia y no el Ministerio de Seguridad. Pero esto pasaba con ingreso y egreso de tropas. A ver. Votar en general y en particular, ahora en el día 115. Por favor, diputados, sírvanse a marcar su voto. Tiempo. Por favor, diputada Marcela Antora, sírvase a expresar el sentido de su voto. Afirmativo. Diputado Carvajal. Afirmativo. Por secretaría se dará lectura del resultado de la votación. 208 votos afirmativos, 0 abstenciones y 8 negativos. Se comunicará, resuelta afirmativa, se comunicará al Honorable Senado de la Nación. Bueno, entonces, lo dicho, la verdad, un dato más para el resumen, algo estuvimos señalando, pero el gobierno consiguió que se votara esto, consiguió el tema de la esencialidad de la educación, que lo estaba pidiendo el PRO, consiguió el tema datos genéticos y Dios dirá qué va a pasar con el tema presupuesto universitario. Sí. La verdad que es como un día favorable, me parece, ¿no? Sí, cada uno se llevó lo suyo, me parece, ¿no? Había interés en avanzar en el proyecto del Ministerio de Seguridad, ¿no? Por un lado, por el lado del oficialismo, la UCR se llevó su proyecto y el PRO se llevó su proyecto. Y bueno, el bloque de Pichetto tendrá que esperar unos días para concretar la ofensiva contra el DNU de la CIDE, ¿no? ¿No acompañó el radicalismo el pedido de, en su momento creo que era Nicolás Massot, de tratar de sumar el tema del DNU a la jornada de hoy, ¿no? 18 de los 34 radicales acompañaron. Por eso yo te planteaba esta votación de 135 es auspiciosa para Massot. Sí. Bueno, esto es entonces más o menos, recordamos el resumen de lo que estaba pasando y había una cuestión pendiente que ya se había insinuado en el debate, que es en torno al tema datos genéticos, donde el Ministerio de Seguridad, que había elaborado el proyecto, pretendía que la autoridad fuese el Ministerio de Seguridad y por rechazo, básicamente de gran parte del oficialismo, de los amigos del oficialismo, eso no acontece y sigue en justicia, me parece. Sigue en justicia. Y hay que aclarar algo, Pato, el registro de datos genéticos no es nuevo. No. Hace ya varios años que rige en la Argentina. La diferencia es que ahora se amplía no solamente a delitos contra la integridad sexual, sino a todos los delitos y que se agrega, además del tema de los fluidos humanos, la huella dactilar, la huella genética, y esto va a facilitar las investigaciones judiciales. Pero hay que aclarar esto, el registro ya existía. No es que ahora se está creando, sino que se está en realidad modificando y ampliando. Sí. Una consulta, Gonzalo, digo, ¿está resuelto? Porque parecía ayer, lo que pasa que ya era la madrugada de hoy, parecía que el tema quedaba definitivamente aclarado para la próxima semana. ¿El tratamiento del tema DNU pasa para el miércoles que viene o todavía faltan ultimar detalles? Faltan ultimar detalles. Lo único que sí podemos ver es la nota presentada o firmada directamente por Pagán, el nuevo secretario parlamentario, donde quedaba desistida la sesión pedida para hoy. En definitiva, que nosotros nos íbamos enterando. En el sitio oficial de la Cámara de Diputados estaba programada para las 10 de la mañana. Por una cuestión lógica de que los tiempos iban a generar que quede pegada una sesión con la otra por la finalización de una y el comienzo de la otra, el propio cansancio, me parece que no era un ámbito como para tratarlo en ese estado, y por eso se fue extendiendo. Al principio nos habían comentado, creo, Caro, también vos tenés lo mismo, a la 1 de la tarde se había pasado la sesión para hoy, y después también se hablaba de que podía pasar para las 15, teniendo en cuenta la extensión de la sesión que estuvimos hablando hasta recién. Y en definitiva se terminó extendiendo tanto, inclusive quedando temas afuera, como hablábamos recién, así que finalmente ha quedado desistida el pedido de sesión para la semana próxima. Y ya está pedida para el miércoles, eso ya está oficializado. Bueno, ahí está. Nos tenemos que retirar, quedan segundos para el mediodía. Señor Solabarrieta, muchas gracias. Un placer, Pato. Caro Ramos, muchísimas gracias. Nosotros nos despedimos hasta mañana. Enseguida la continuidad de DTV. Buenas tardes.